Actualización de mis hormigas. Tenía rato sin publicar porque es que se me estaban muriendo mucho las hormigas. Y hay dos posibles causas por las que se me estaban muriendo, bueno, tres. La primera es porque las estaba revisando mucho, así que dejé de revisarlas tanto porque estaba creando videos muy seguidos, lo sé. La segunda es que probablemente había un virus en la miel, yo les estaba dando agua con miel y es un virus que paraliza las hormigas y me estaba matando a las hormigas. Y la última que no había tenido en cuenta es que tal vez el algodón que yo estoy utilizando tiene algún componente químico que está matando a las hormigas. Yo antes había comprado este algodón de colores, pero se me estaba acabando. Y luego compré este paquete normal. Y pues tal vez puede ser que tenga algún químico. Entonces lo que me sugieren es que compre un algodón que sea como natural, de producción natural, así que tengo que buscar. Mientras tanto, pues me estoy quedando quieto y no estoy molestando tanto a las hormigas. Pero hoy sí las voy a molestar porque toca darles de comer. Y hay unos avances muy buenos, ya van a... Como reemplazo de alimentación hice esta mezcla de azúcar morena con agua y les gusta un montón. Ya dejé de darles miel a ver si era el tema de ese virus y pues me gusta como darles esto porque a ellas les encanta. Una vista rápida a las hectatomas, todo va súper bien. Aquí vemos, de hecho tienen por acá en esta zona como una especie de depósito y sus huevos, la cámara de crianza, esta es la que escogieron, todo va bien por acá. Y como fuente de proteína les estoy dando tenebrios Molitor, que ya tengo nuevos, aquí tenemos este que va a ser sacrificado. Me acabo de dar cuenta que tenemos un problema con el hormiguero, hay una fuga de agua en la zona de humedad. Por eso yo les decía que estos hormigueros que están muy mal hechos, ahora me va a tocar inventarme algo y ahora está complejo porque ya tengo hormigas allí. Y pues no probé antes si había alguna filtración, imagínense, ahora tengo que rellenar esto con silicón o algo así y esperar que no se intoxiquen o buscar alguna alternativa porque no las puedo sacar ya. Vamos a intentar repararla con esto. Llené esto de silicón como si no hubiera un mañana y parece que funciona, ya no hay fuga. Entonces bueno, sigamos. No compren hormigueros en Kibams, por favor, no lo hagan, en serio. A mí me han atendido muy mal. Yo sé que esto es de mal gusto hacerlo, pero hay que... Yo si doy recomendaciones también doy estas. Es una tienda que da este tipo de cosas. El hormiguero está muy mal hecho. Filtraciones me da rabia porque ahora tengo que tener mucho cuidado, no vaya a ser que pase algo con mis hormigas. Y cuando compré el hormiguero se supone que me iban a enviar unas odontomachus y lo que me enviaron fue una solenopsis así chiquitica que me tocó hasta liberar en videos anteriores. Yo la liberé porque no estaba ni fecundada. Entonces te engañan, te entregan un producto malo y demás. Pero bueno, sigamos. Así van las dos hectatomas, las nuevas. Esta ya tiene larvas y todo grandes, ya se van a empezar a formar las pupas. Y aquí podemos ver las larvas de esta que todas están ahí pegaditas del algodón. Todo va súper bien, han avanzado un montón. Aquí ya les puse la comida. Otro error que estaba cometiendo es que les estaba dejando el agua bien mucho tiempo y esto se fermenta y las puede matar. Porque eso se crea como alcoholes, fermentación y eso las puede matar. Esta es la colonia de mi esposa, las Dorimirmex, que al principio pensamos que eran Camponotus, que eran Lasius niger, pero son Dorimirmex y ya me está costando darles de comer. Aquí una vista de cerca, está llena de pupas hasta más no decir y tenemos muchas hormigas intentando escapar, así que bueno, voy a intentar ponerles comida y ya vuelvo. Afortunadamente cuando destapé les dio como miedo salir y bueno, ahí ya llegaron de una vez al agua con azúcar y como les digo, mire, eso les encanta, están llegando todas de una vez, les alcancé a poner un pedacito de tenebrio y mire cómo llegan al agua con azúcar, eso les encanta. Esta colonia la voy a mudar a este hormiguero, este es un hormiguero de Quillants, que es una tienda que sí recomiendo, Quillants, ellos te atienden muy bien, están muy pendientes y son muy responsables. No las he mudado porque quiero que hayan más hormigas, quiero que esta colonia crezca un poquito más y también buscar una forma de adaptar el tubo de ensayo porque este tubo de ensayo es muy grueso para esta entrada. Entonces, mientras tanto, vamos a esperar. Por acá tenemos la otra Dorimirmex que el algodón tiene un poco de hongo, pero pues ha aguantado, así que como se ven limpias, no se ven sucias, las he dejado tranquilas y no las he obligado a mudarse. Aquí están, ya les puse comida. Por acá una vista de cerca, esta colonia ha avanzado bastante rápido, pero pues hay que esperar un buen rato todavía para mudarlas. Así que bueno, ellas todavía no han encontrado la comida y pues vamos a seguir. Por acá tenemos las Crematogaster, ¿se acuerdan las que no avanzaban? Pues miren cómo explotaron, casi que nacieron todas al mismo tiempo. Yo pensaba que iban a ser bicolor, cuando ellas nacen se ven así como, bueno, cuando despiertan se ven así como claritas, pero finalmente son como de gaster color negro y el cuerpo es como color rojizo, muy parecidos a la reina. Son unas hormigas muy bonitas, la verdad que me gustan bastante estas Crematogaster y pues son como calmaditas. Vamos a verlas con el lente. Crematogaster, qué bonitas son estas hormigas. Sí se alcanza a ver como una pequeña diferencia en los colores, sí se ven algunas que son de gaster oscuro y el cuerpo es como marrón o rojizo. Y pues bueno, ya iré buscando un hormiguero para ellas, un hormiguero especial, así que sigamos. Por acá tenemos un par de Crematogaster SP.
Esta de acá tiene algunos huevecillos y esta de acá pues creo que la voy a liberar. Ya tiene un buen rato, así que ya toca liberarla. Gracias a los comentarios en videos anteriores ya sabemos que esta reina es una ponera SP. Y ahí podemos ver que tiene huevos, ya se están empezando a formar, así que bien por allí. Por acá tenemos nuestra Solenopsis invicta que tiene 2 nurses, algunas se murieron y dejó de poner huevos, a pesar de que yo la he estado dejando muy tranquila, ella dejó de poner huevos, o no sé si las nurses se los están comiendo, pero pues me preocupa, así que esta colonia se detuvo prácticamente. Por acá tenemos esta reina que yo pienso que es una linepitema, y pues sus larvitas ya se están empezando a formar. Es una hormiga súper pequeña. Aquí tengo una regla para que dimensionen el tamaño. Creo que mide unos 4 milímetros más o menos. Y pues la reina está bien, así que bueno, vamos a darle tiempo. Creo que es mi reina más pequeña. Por acá tenemos las linepitemas nuevas. Y aquí esta ya consiguió la comida. Les puse un tenebrio palembos, estas son un poquito más pequeñas. Y el agua con azúcar y pues les gusta. Mira, ya está dándole muela al tenebrio. Ya sabemos que estas colonias crecen muy rápido. Mira, aquí está esto full de pupas. Y pues lamentablemente la otra reina murió, ¿no? Espero que nos vaya mejor con esta otra reina. Y aquí tenemos otra Crematogaster SP que no ha puesto huevos, pues la captura más reciente. Literalmente estaba en mi casa y pues bueno, la vi ahí sola y la capturé a ver si ponía, ¿no? Pero ya pues ya realmente no hay vuelo, fue como de casualidad que la encontré. Ahora vamos con las Camponotus que me quedan porque se me murieron casi todas. Por acá tenemos esta con sus larvas, que es una de las capturas viejas, es una captura bastante vieja la verdad. Fue desde octubre que la tengo y pues va muy lenta y yo siento que esta es una Camponotus mus, porque el gáster de ella es como dorado, el gáster de ella brilla así como dorado o plateado. Y pues tenía una pupa, pero parece que la pupa estaba enferma, murió. La he dejado tranquila, la verdad que las he molestado muy poco. Esta es una especie claustral, así que no hay que darles de comer tanto. Pues bueno, vamos a dejarla tranquila y sigamos. Y aquí tenemos la captura más reciente. Es una Camponotus blandus aparentemente. Ahí están sus huevecillos. Y pues no la quiero molestar mucho. Es una hormiguita más o menos grande. Pareciera que es Camponotus blandus. Yo cuando la capturé pensé que era una substitutus, pero no, mira, aquí vemos que es de otro color, no es amarillita, es una hormiga diferente. Así que bueno, las enseño por acá y vamos a dejarla quieta. Y las demás que no enseñé es porque se me murieron. Sí, las sustitutos que tenía, pues lamentablemente también murió. Y las otras Camponotus también murieron. Entonces, bueno, me falta experiencia con esa especie, así que nada, son cosas que pasan. Esperaremos al otro año, en abril, que hay vuelos de esas Camponotus otra vez, a ver si tenemos suerte. Y finalmente por acá tengo otras 3 hormigas que son Solenopsis y Camponotus, pero son capturas random que he tenido por ahí, la verdad que he encontrado. Y siento que también las voy a liberar, no las enseño porque, pues no sé, ya saben, pueden ser que se me mueran, entonces prefiero no mostrarlas todavía. Y bueno amigos, eso es todo, hasta la próxima.